Hice mal al destruir la producción de jitomates de mi tío y demandarlo por fraude tras intentar robarme el patrimonio que construí. Me llamo Julián y tengo 34 años. Soy ingeniero agrónomo de profesión y durante casi una década dediqué cada gota de mi sudor y cada centavo de mis ahorros a levantar el imperio agrícola de mi familia. Todo comenzó hace 7 años cuando mi tío Roberto, el hermano mayor de mi padre, estaba a punto de perder las tierras que habían pertenecido a mi abuelo. Él siempre fue un hombre de grandes sueños pero de nula capacidad administrativa. Tenía 3 hectáreas de invernaderos en un estado deplorable, con plásticos rotos, sistemas de riego tapados por el sarro y una deuda con el banco que superaba los $80.000. Mi padre, un hombre bondadoso y trabajador, me pidió que ayudara a su hermano. En ese entonces yo tenía un buen empleo en una multinacional de agroquímicos, pero la lealtad familiar pesó más. Decidí invertir mis ahorros, un total de $120.000, para modernizar todo. Instalé sistemas de riego por goteo automatizados de última generación, sensores de humedad, ventiladores industriales y compramos semillas certificadas de jitomates al adepte. El trato fue verbal al principio, bajo la promesa de que yo sería socio al 50% de toda la operación y las ganancias. Durante 5 años trabajamos de sol a sol. Yo me encargaba de la parte técnica, la nutrición vegetal y la logística de ventas, mientras mi tío se encargaba de las relaciones públicas y el manejo del personal de cosecha. Bajo mi gestión, los invernaderos pasaron de producir apenas 10 toneladas por ciclo a superar las 40 toneladas de primera calidad, destinadas principalmente a la exportación. Los ingresos eran masivos, logramos facturar más de $300.000 anuales. Yo reinvertía casi todo mi margen de ganancia en mejorar la infraestructura, confiando ciegamente en mi tío. Sin embargo, hace un año, mi padre enfermó gravemente de cáncer de páncreas. Fue un proceso devastador que duró 6 meses. Durante ese tiempo, mi tío Roberto se mostró muy solidario, o eso pensaba yo. Me decía que no me preocupara por los invernaderos, que él se encargaría de todo para que yo pudiera estar en el hospital con mi padre. Mi padre falleció en noviembre del año pasado, dejándome un vacío inmenso. Apenas una semana después del entierro, mientras yo intentaba retomar el control administrativo de los invernaderos, mi tío me citó en su oficina. Con una frialdad que nunca le conocí, me entregó una carpeta con documentos. Me dijo que, revisando la contabilidad y los registros legales, se dio cuenta de que mi participación en la empresa nunca fue formalizada legalmente como socio, sino como un simple prestador de servicios externos. Lo peor vino después, me mostró un documento con mi firma, supuestamente ratificado ante un notario local, donde yo renunciaba a cualquier derecho sobre las acciones y la propiedad a cambio de una liquidación única de $5.000. Yo jamás firmé ese documento. Era una falsificación descarada, probablemente realizada aprovechando algún momento de mi distracción durante los días más difíciles de la agonía de mi padre. Mi tío me miró a los ojos y me dijo que a partir de ese momento yo ya no era socio, sino un peón más, y que si quería seguir trabajando ahí, sería bajo un sueldo mínimo sin prestaciones. Me sentí traicionado de la manera más vil posible. Mi propio tío estaba usando la muerte de mi padre para robarme años de trabajo y una inversión que superaba los $200.000 acumulados. Intenté razonar con él, le recordé las noches que pasamos arreglando las bombas, los días que no comimos por pagar la nómina del personal, pero él solo se rió y me dijo que el mundo era de los astutos. Salí de esa oficina con una rabia que no puedo describir. Pero mi tío cometió un error garrafal producto de su propia ignorancia técnica. Aunque él manejaba la tenencia de la tierra, todos los contratos de servicios críticos estaban a mi nombre personal y vinculados a mi historial crediticio. El suministro eléctrico de alta tensión que alimenta las bombas de riego, los ventiladores y los sistemas de enfriamiento para el almacenamiento post cosecha dependía de un contrato que yo pagaba mes a mes. Además, los proveedores de agroquímicos y los compradores internacionales tenían contratos firmados conmigo, no con la empresa fantasma que él intentó crear. Pasé 3 días encerrado planeando mi respuesta. Primero, acudí con un abogado especialista en fraudes procesales. Iniciamos una demanda civil y penal de inmediato, solicitando una medida cautelar para inmovilizar cualquier venta de producto. El juez, al ver las pruebas de mis transferencias bancarias de los últimos años para pagar los insumos, otorgó una orden de restricción comercial. El segundo paso fue el más doloroso pero necesario. Llamé a la compañía eléctrica y solicité la baja inmediata del servicio en esos medidores, alegando que ya no residía en el predio y no quería seguir siendo responsable de los costos. Sabía perfectamente lo que eso significaba. Era pleno verano, con temperaturas que superaban los 35 grados centígrados. Sin electricidad, el sistema de riego por goteo se detuvo en seco. Los jitomates, que estaban a solo una semana de ser cosechados para un contrato de exportación de $150.000, empezaron a marchitarse en cuestión de 48 horas. Los invernaderos se convirtieron en hornos. Mi tío me llamó enfurecido, gritando que era un criminal, que las plantas se estaban muriendo y que el calor estaba pudriendo los frutos en las ramas. No me importó. Le respondí que, según su documento falso, yo solo era un peón y los peones no tienen la obligación de mantener contratos de servicios básicos.
La situación escaló rápidamente. Él intentó conectar generadores de gasolina, pero como yo también había bloqueado legalmente el acceso a los suministros de fertilizantes que ya estaban pagados, no tenía cómo nutrir las plantas. En menos de 10 días, las 3 hectáreas de producción se convirtieron en un cementerio de plantas secas y frutos podridos que despedían un olor fétido insoportable que se sentía a kilómetros. Los compradores internacionales, al ver que no podía cumplir con el contrato, cancelaron los pedidos y ejecutaron las cláusulas de penalización, lo que hundió a mi tío en una deuda impagable. Paralelamente, mi abogado logró que un perito calígrafo demostrara que la firma en el documento de renuncia era una burda falsificación. Con esa prueba, el juez ordenó el embargo precautorio de las tierras y la maquinaria para garantizar el pago de mi inversión inicial y los daños morales. Mi tío Roberto lo perdió todo. Su casa, que estaba en garantía por otros préstamos que tomó a mis espaldas, fue rematada. Mi familia se dividió. Mis primos me llaman asesino de sueños y dicen que soy un monstruo por haber destruido el legado que mi abuelo dejó, pero yo solo recuperé lo que me pertenecía por derecho y justicia. Las cosechas se perdieron, sí, pero fue el precio de su ambición. Actualmente, el proceso legal sigue su curso y es casi seguro que las tierras pasen a mi nombre como compensación. A veces me despierto sintiendo el olor a jitomate podrido y me pregunto si hubo otra forma, pero luego recuerdo la cara de mi tío cuando me dijo que yo no era nadie, y se me pasa. Él pensó que podía dejarme en la calle después de que construí su riqueza, pero olvidó que quien construye los cimientos también sabe cómo derribar los muros. Ahora él enfrenta cargos por fraude procesal y falsificación de documentos, y yo estoy esperando a que el juez dicte la sentencia final para limpiar el terreno y empezar de nuevo, esta vez solo, sin permitir que la sangre sea una excusa para el abuso. La propiedad sigue embargada y nadie puede tocar un solo ladrillo hasta que se liquide la deuda de más de $250.000 que ahora tiene conmigo. ¿Ustedes creen que fui demasiado lejos al destruir la cosecha o fue la única forma de defenderme de su traición?